Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de un sultán del Imperio Otomano, siendo el que estuvo más cerca de hacer tambalear al poderoso Imperio ruso durante la vida del zar Pedro el Grande, y que la mayor parte de su reinado se lo conoce como Era de los Tulipanes debido al crecimiento cultural del imperio. Me refiero al no tan conocido sultán Ahmed III. Si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario. Y este video está hecho a pedido de Murad Shehzade, a quien le mando un gran y enorme saludo. Ahmed nació en Dobrich, actual Bulgaria, pero en ese momento pertenecía al Imperio Otomano el 30 de diciembre de 1673. Era hijo del sultán Mehmed IV y de su esposa Emetulia Rabia Gulnuz Sultán. Tuvo varios hermanos y hermanas, pero el que más sobresale es su hermano y anterior sultán, Mustafa II. Ahmed tuvo 21 consortes, 16 hijos, de los que podemos nombrar a los futuros Mustafa III y Abdul Hamid I, y también 24 hijas. No se sabe mucho de su infancia y adolescencia, pero podemos suponer que hasta 1687, en que fallece su padre, permaneció en el palacio de Topkapi, donde tuvo una muy buena educación. Y luego, seguramente encerrado en una habitación conocida como Jaula de Oro. Ahmed se convertiría en un hombre alto, moreno y con una nariz aguileña. Se interesaría por la poesía, incluso compuso poemas bajo el seudónimo de Nesib. También amaría la música y la caligrafía. En 1703, cuando su hermano, el sultán Mustafa II, es depuesto por un levantamiento militar, se lo nombra Ahmed como el sultán Ahmed III, teniendo 30 años. Ahmed buscó buenas relaciones con Francia e Inglaterra para tener aliados contra Rusia. En 1709 le dio asilo al rey Carlos XII de Suecia luego del fracaso contra Rusia. Este trató de convencer al sultán para que declarase la guerra contra Rusia y el sultán no estaba de acuerdo, pero terminó siendo presionado por sus visires. Aunque no fue su voluntad, fue durante su reinado que más se acercó a Moscú, haciendo temer al Imperio ruso bajo Pedro el Grande. El Imperio Otomano no pudo seguir avanzando sobre Rusia porque los safávidas estaban invadiendo el Imperio Otomano, por lo que el sultán de repente tuvo que pedir una tregua de paz. En 1715, el Imperio Otomano conquistó el Ducado de Morea, pero luego intervino Austria, perdiendo Belgrado. En 1718, en el Tratado de Passarowitz, cedió Hungría y parte de Serbia a Austria. Ahmed, como sus visires, pensaron que ya era hora de modernizar el sector militar del imperio, y vieron a Rusia, Francia e Inglaterra como bases para realizar esto. Por supuesto, estaba lo que quería mantener las costumbres. Y no solo en lo militar, sino también en lo cultural, y esto traería interés de la sociedad otomana en el lujo europeo. A partir de 1718 vendría una relativa paz y se conocería este periodo como la era de los tulipanes. Los tulipanes definieron lo que era la nobleza y el privilegio, pero también caracterizaría por el crecimiento cultural y empezaría a verse las costumbres europeas entrando al Imperio Otomano. En Estambul se estableció la primera imprenta, pero en idioma turco y árabe. Se promovió el comercio y la industria, una fábrica de cerámica, otra textil y las primeras unidades de bomberos. También se crearon muchas escuelas y se vio un alto crecimiento de alfabetización en la sociedad otomana, ya que durante su reinado se hizo obligatoria la escuela primaria. La compra de tulipanes creció enormemente. Incluso estaba hasta en las vestimentas y significaba un símbolo de riqueza. Prácticamente estaban en todas partes. En 1727, ya los vendedores de flores cobraban los tulipanes como si fueran oro. Los cortesanos y nobles denunciaron este hecho al sultán, y a esto se lo conoce como rebelión anti-tulipán, en donde los jueces intervinieron para regularizar los precios e inventario de tulipanes. Como dije, este periodo se caracterizó por un crecimiento en el arte, cultura y arquitectura. Por ejemplo, podemos citar a la fuente de Ahmed III. En este periodo, la arquitectura mezclaba los elementos islámicos clásicos con los barrocos europeos. Ahmed dejó las finanzas con un balance positivo, incluso sin impuestos excesivos,
Pero a pesar de eso, Ahmed se volvió impopular debido a su excesiva pompa y lo que gastaba junto a sus nobles. Aunque haya dejado estas finanzas, como dije, el pueblo sufría de hambre. En 1730, un civil llamado Patrona Jalil empezó un levantamiento que parecía sin importancia, pero que al poco tiempo se le unirían los genízaros y otros ciudadanos y militares. A Ahmed no le quedó de otra que abdicar, ocupando su trono su sobrino Mahmud I, que antes estuvo encerrado en la jaula dorada. Al final, Ahmed pasaría lo que le quedaba de vida encerrado como su sobrino, muriendo el 1 de julio de 1736 a los 62 años en el palacio de Topkapi. El sultán Ahmed buscó transformar el Imperio Otomano tratando de parecerse a Europa. Fue amante de la cultura y aunque hizo muchos cambios a nivel político y social, no veía o no quería ver lo que pasaba a su pueblo, haciendo que se rebelase con ayuda militar. Bueno, amigos y amigas de la historia, espero les haya gustado. No se olviden su like, de suscribirse y activar la campana y si quieren compartir el video. Gracias a los nuevos suscriptores y a aquellos que me escuchan. Nos vemos en el próximo video. Les deseo lo mejor en este 2020. Besitos. Bye.